El primer complemento nutricional a tratar es el colágeno CH más H, ¿sí? Para empezar, yo me imagino que ustedes ya, ¿no? También la han explicado en anteriores capacitaciones. El colágeno es una proteína, una de las proteínas, como habrán visto ya en la capacitación anterior, una de las proteínas más abundantes en nuestro cuerpo que forma parte de una gran mayoría de nuestras estructuras, la estructura de nuestro cuerpo, ¿bien? Recordarles qué significa CH más el H. CH significa colágeno. Estamos hablando de la nomenclatura química, ¿de acuerdo? Del colágeno más H, el H también la nomenclatura química de hidrolizado. Bien, hidrolizado, hidro viene de agua y lisado viene de romper o destruir. Está diciendo que está rompiendo, destruyendo con agua. ¿Con qué? Con una molécula de agua que destruye la proteína. Básicamente lo que quiere indicarnos es que este colágeno pasa por un proceso que se llama la hidrólisis, en la cual se modifica su estructura, lo que hace que sea mucho más soluble para empezar, sea mucho más fácil de absorber, de digerir y obviamente de aprovechar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la descripción. Es una mezcla en polvo para preparar una bebida instantánea a base de una proteína que se obtiene por extracción selectiva de proteínas lograda por la hidrólisis enzimática, que ya les expliqué de una manera sencilla qué significa. Ahí está, lo que la hace muy soluble, fortificado con vitaminas, minerales y altamente concentradas. Para que se den cuenta de por qué es tan soluble, es porque ha pasado por el proceso de la hidrólisis. Si se dan cuenta de todos los complementos que tiene el laboratorio, es uno de los más fáciles para disolver, ¿de acuerdo? Incluso hasta en agua fría, tibia, helada, lo pueden disolver sin ninguna facilidad, porque el resto de proteínas de los otros complementos no han pasado por este proceso de la hidrólisis. Como es una proteína que hablamos de colágeno, yo les hago siempre, ¿no? A los pacientes, también a los clientes, de manera simple para explicarles. ¿Cómo es la consistencia de la gelatina que tiene este colágeno? ¿Cómo es la consistencia de las patitas de pollo que también tiene colágeno? De las algas que también tiene colágeno. Es gelatinosa, ¿no es cierto? Es mega gomosa, espesa, ¿de acuerdo? ¿Por qué el colágeno no es así? El nuestro, porque está hidrolizado, ¿ves? No solamente es para el tema de modificar la estructura para mejorar la absorción, sino también incluso para mejorar la disolución. Bien, vamos a ver ahora los beneficios de este colágeno. Tenemos el colágeno en sí, la proteína. Obviamente, como habían visto también, yo también estuve presente en la capacitación que acaba de dar nuestra compañera, la doctora Cristel. El colágeno está presente en los huesos, la piel, los cartílagos, los tendones, incluso nos mostró un cuadrito, ¿no? Del porcentaje en el cual se encuentran, ¿verdad? Por lo tanto, como está presente en esas estructuras, si a esa estructura le ocurre un daño, un desgaste, necesito reconstruir o regenerar, porque nosotros ya no creamos, porque ya somos adultos y lo que nosotros perdemos, ¿no? O se desgasta, todo va a ser reconstruir o regenerar. A excepción de los niños que ellos sí están construyendo, nosotros todo reconstruimos, ¿de acuerdo? Ahora, esto obviamente ya sea en toda la estructura de nuestro cuerpo, va a evitar el deterioro, ¿no? De estas articulaciones, tendones, cartílagos, ¿no? Cuando no, ya no, o cuando no hay, ¿no? ¿No es cierto? Ningún desgaste, ¿no? De manera preventiva nos habla también. Además de atenuar el desgaste de las articulaciones. Ahora, no solamente tiene eso, recuerden que el colágeno en esta pequeña descripción nos está hablando básicamente de tendones, cartílagos, huesos, bueno, también piel, pero también recuerden que actúa a nivel de uñas, cabello, ¿de acuerdo? Así que viene a ser como una parte, ¿no? O lo dividimos, ¿no? A veces en parte estética y en parte de salud. ¿Bien? Entonces, ahora también tenemos el tema de la vitamina C. En este caso, la vitamina C, ¿sí? En este complemento, uno o todos los complementos en realidad a base de colágeno deben estar dentro de su formulación con vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C va a permitir que nuestro cuerpo, ¿sí? Estimule, ¿no? Se estimule y produzca, ¿no? Su propio colágeno, ¿de acuerdo? Por ahí he visto en el mercado que existe generadores de colágeno, pero no hay necesidad de usar algo artificial, porque todo lo que no viene de un alimento es artificial, ¿de acuerdo? Creado en un laboratorio. ¿Por qué no optar por lo natural que viene siendo del camu camu, ¿no? De la naranja, etcétera, etcétera? En este caso, la vitamina C, ¿no?
viene a ser de manera natural. ¿Por qué no usarlo de eso? Porque si la vitamina C tiene esa misma función que esos generadores creados en laboratorios, ¿sí? Es parte básicamente de marketing porque es muy conocido que la vitamina C es como el hierro y la vitamina C, es como el calcio y el fijador, van de la mano. Así va el colágeno con la vitamina C, porque no solamente va a estimular a que nuestro propio cuerpo produzca el colágeno, sino también que va a mejorar la absorción de la toma en sí del colágeno, bien, la producción de este y sobre todo el mantenimiento de esta proteína, porque recuerden que no, ya me han escuchado muchas veces que a partir de los 25 años no va a disminuir la producción de este colágeno, ¿no? Y la idea también es mantener o evitar, ¿no? Perder o no crear, ¿no? No producir colágeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cierta edad, digamos, yo tengo 25, 26 años, se entiende que la producción todavía está pues óptima, como por arriba del 90%, ¿no? Lo que se quiere es eso, pues, ¿no? Mantener esa producción. Ahora, ¿qué más tenemos? Ahí ven, calcio. Yo anteriormente les he hablado, si bien es cierto, el colágeno es una proteína que actúa en todas nuestras estructuras. Hablamos también del hueso. Cuando nosotros hablamos del hueso, hablamos de un mineral muy importante que es el calcio porque conforma, ¿no? En su gran mayoría a nuestra masa ósea, ¿no? También entran proteínas, también entra potasio, vitamina D y demás componentes, ¿no? Pero en su mayoría nuestra masa ósea está formada, pues, ¿no? Por este mineral que es el calcio. Entonces, en el complemento está utilizado con la finalidad de mantener los huesos sanos y fuertes para evitar perder masa ósea, ¿no? Para evitar que nuestro hueso sea mucho más poroso y cuando está haciendo o cuando se pierde masa ósea y es poroso, estamos propensos a sufrir de fracturas y microfracturas, ¿de acuerdo? Las fracturas ustedes las pueden ver, ¿no? Te caes o pisas mal, qué sé yo, y el hueso como es frágil, pues ocurre una fractura que es algo visible, pero las microfracturas no las pueden ver. Y ustedes muchos me preguntan a los pacientes, ¿cómo es la microfractura? Eso es justamente lo que produce el dolor. Es que tú tienes un hueso poroso y entre los poros son como huequitos, ¿no es cierto? Ya. Imagínense que prácticamente son como dos huequitos que están juntitos y que en el medio nada más está la masa ósea, sea delgadita, ¿no? Poquita masa ósea. Y esa masa ósea se va a romper, ¿no? Se va a perder y queda ya, se unen dos huequitos, quedaría mucho más grande, ¿no? El poro, ¿no? Entonces, esa partecita que se ha roto de la masa ósea es la que produce, lo que provoca el dolor y es lo que se llama la microfractura, ¿de acuerdo? Por eso es que una forma rápida de identificar cómo es un síntoma de osteoporosis, cómo es un síntoma básicamente de artrosis, ¿sí? Es porque, o desgaste, o dolor articular, es porque el paciente o la paciente presenta dolor, digamos, ¿no? Ahora estamos sentadas todos viendo la capacitación, escuchando la capacitación, y me está doliendo, sin necesidad de hacer algún movimiento. Pero si a mí me duele cuando yo estoy subiendo las escaleras, cuando camino, ¿no? Es porque el dolor o la inflamación está a nivel articular y no a nivel óseo, ¿de acuerdo? Eso es una manera sencilla de poder ver dónde se está ocurriendo, dónde es que está ocurriendo el desgaste, ¿bien? También tenemos aquí el magnesio, ¿sí? Que es un mineral que anterior, también vamos a tocar justamente luego un complemento a base también de este mineral. Es un mineral que tiene más o alrededor de 300 reacciones químicas en nuestro cuerpo. Quiere decir que tiene o interviene, ¿no? En muchas funciones de nuestro organismo. Uno de ellos es ayudar a producir energía. Si bien es cierto, no es un carbohidrato que va a ser su función darme energía, pero este mineral ayuda a producir energía, interviene en la síntesis y en la producción de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que va a combatir el cansancio muscular, ¿no? Cansancio físico, nos estamos refiriendo. Además que cuando nosotros caminamos o corremos, por hacerlo más sencillo, nuestros músculos están en actividad, ¿de acuerdo? Y lo que va a ocurrir es que muchas veces, ya, digamos que sea media hora la que estoy caminando o la que estoy eh, corriendo, ya me voy a cansar, ¿no? Voy a sentir como que las piernas un poco doloridas. ¿Por qué? Porque se ha acumulado a esa fricción, a ese movimiento muscular, se ha acumulado un ácido que se llama el ácido láctico. Pues obviamente que provoca, ¿no? Esa sensación de cansancio muscular, ¿no? Ese malestar. Y entonces el magnesio lo que hace es evitar el almacenamiento
o la acumulación de este ácido láctico. Por eso es que es muy importante, ¿no? Tomarlo, incluso antes de hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Y es por ello que dice ahí que va a combatir el cansancio físico, muscular. Con la misma razón va a evitar lo que son calambres, adormecimientos, además de ayudar a producir energías, ¿no? La idea es mantener el cuerpo activo y energizado porque en la presentación, en la descripción de este complemento, había dicho que es un complemento con bajo aporte calórico, ¿bien? Es decir, ¿no? Muy poca fuente de energía, pero justamente aquí está este mineral que va a ayudar, si bien es cierto, no nos da la energía, pero nos va a ayudar a producirla, ¿bien? Ay, perdón. Ahora tenemos el para quién está indicado y para quienes no estaría indicado. No está indicado para todas aquellas personas que deseen disminuir o atenuar el proceso inexorable del paso del tiempo, ya sea en la piel, músculos, huesos, cabello, uñas, etcétera, ¿no? Ya sean, como habíamos dicho, con fines estéticos o para preservar la salud. ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años. Pero la verdad es que una persona, un joven, ¿no? A los 18 años, no necesita un aporte de colágeno porque su producción del colágeno está al 100%, ¿no? Es como una máquina, ¿no? La máquina está trabajando al 100% y tiene buenos niveles de colágeno, entonces ahí no es necesario lo que es ingresar, ¿no? La toma del complemento nutricional dentro del plan de alimentación. A diferencia de una persona que tiene por arriba de los 25 años, que esta persona ¿no? Obviamente va a ir de a pocos, va a ir bajando la disminución, ¿no? Va a disminuir la producción de esta proteína, ¿no? Del colágeno. Ahora, ¿quiénes no pueden tomarlo? No se recomienda para personas con diabetes, ¿de acuerdo? No se recomienda para personas con cáncer, insuficiencia renal por el aporte de el calcio y el magnesio de minerales, enfermedades crónicas o enfermedades no demasiado avanzadas o que han degenerado el estado de salud de la persona, bien, o personas que son alérgicas, hipersensibilidad a algunos de los ingredientes, nos está diciendo que tenga pues, ¿no? alguna reacción alérgica a alguno de los componentes del complemento, bien. Ahora sí, ¿tiene alguien alguna pregunta, por favor, antes de pasar al siguiente complemento? No, no dice ninguna pregunta, bien. Entonces vamos a continuar. Ya si queda alguna pregunta también al final de la capacitación, antes de terminar, podemos hacerla. Bien. Bien. Ahora, continuamos entonces. Tenemos clean body. Clean significa limpieza y body significa, o está en inglés, no mejor dicho, está diciéndonos cuerpo, limpieza del cuerpo, es lo que nos dice este complemento. ¿Por qué nos dice limpieza del cuerpo? ¿No? Es importante, así como les expliqué, la nomenclatura química, qué es el colágeno, qué es la hidrólisis, porque este complemento lleva ese nombre de limpieza del cuerpo. Porque así es, señoritas o estimados participantes, es que la fibra, porque este complemento se basa, ¿no? Su composición es por su alto contenido en fibra, tiene ese poder. La fibra es como una escobita, ¿no? Que dentro de nuestro organismo va a barrer y va a eliminar, depurar sustancias tóxicas, desechos, residuos, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Por eso lleva ese nombre, ¿bien? Es una mezcla en polvo con alto contenido en fibra, ahí está, sin azúcar, bajo en calorías, enriquecido con vitaminas y minerales, su alto contenido de polidextrosa, un tipo de fibra también, y fibra de avena, son fuentes de fibra tanto soluble e insoluble, que anteriormente también les han explicado que la fibra soluble es aquella que se disuelve con el agua y forma o se torna como un tipo gel, y la insoluble es aquella que no se mezcla con el agua, así como el aceite, ¿no? No se junta con el agua y básicamente su poder, su acción es a nivel intestinal. La fibra soluble actúa más a nivel digestivo y la insoluble a nivel intestinal, ¿bien? Que ayuda a mejorar la salud y función intestinal. Vamos a ver. Vamos a ir a los beneficios. Bien.
Primero tenemos la fibra de avena, ¿bien? La fibra de avena va a mejorar el estreñimiento, va a resultar saciante, por ello va a ayudar a controlar el peso. Tenemos limpieza, dice limpieza del cuerpo. Adicional al tema de limpieza, recordemos que la fibra forma parte, ¿sí? De dos tipos de pacientes o de dos tipos de planes de alimentación. Uno, en aquel paciente con estreñimiento, como anteriormente han escuchado, tiene o va, ¿no? El tema de la alimentación rica o enriquecida en fibra, y aquel paciente que está buscando la reducción del peso, ¿no? O sea, es decir, aquel que tiene sobrepeso y obesidad, su plan de alimentación también es enriquecido en fibra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el grupo objetivo de este complemento es aquellas personas con sobrepeso, obesidad y también estreñimiento. Bien. Aquí está. ¿De qué manera va a ayudar al tema del peso? Ahí dice, ¿no? Porque resulta saciante. Quiero recordarles que esto no es un bloqueador de carbohidratos, no es un quemador de grasa, no, esa no es la manera en que nosotros actuamos a nivel de complemento nutricional, sino de controlar la ansiedad y tener saciado al paciente. ¿De qué manera? Por la fuente, ¿no? O la rica fuente en fibra que maneja el complemento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tomas el complemento rico en fibra, va al paciente a mantenerlo lleno por un tiempo prolongado. Forma fácil de explicar. El paciente que está ansioso, es decir, que está con sobrepeso y obesidad, tiene apetito, tiene hambre y se come un quequito, ¿no? Por ejemplo. Y más o menos a la media hora después va a volver a tener hambre. ¿Por qué? Porque el quequito que se ha comido, ¿sí? Es un carbohidrato simple, ¿de acuerdo? Que rápidamente en el cuerpo se digiere, se absorbe y se hace todo el proceso digestivo. Y es por eso que tiene de vaciamiento gástrico fácil. Entonces el estómago ya está vacío nuevamente y nuevamente le provoca querer comer. A diferencia si se comiera, por ejemplo, una manzana. ¿Por qué? Porque la manzana es rica en agua, es rica en fibra, y la fibra se va a mantener en el estómago por un tiempo más prolongado, por el hecho que también ahí se va a fermentar, ahí se va a tornar de tipo gel, ¿sí? Demora su digestión, ¿de acuerdo? Y por eso es que por un tiempo más prolongado lo va a tener saciado. Ejemplo, el que quito en media hora y la manzana va a ser en 2 horas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el complemento a base de fibra de avena. Lo va a mantener saciado por un tiempo mucho más prolongado, ¿bien? Y con esto vamos a lograr controlar el peso del paciente porque el paciente ya no va a estar lo que comúnmente llamamos picando, ¿no? Tratando de comer alimentos fuera de los horarios o de los tiempos de comida, ¿bien? También tenemos la proteína aislada de soya. Cuando hablamos de proteína aislada de soya, nos estamos refiriendo a que la soya, que es el grano, ¿no es cierto?, pasa por un proceso en el laboratorio de hacerse un polvillo, ¿de acuerdo? Del cual la soya lo único que tiene no es proteína, también tiene grasa, también tiene carbohidratos, también tiene algunas vitaminas y minerales. Lo que se hace es solamente coger la proteína de este alimento y el resto obviamente no se utiliza. Por eso se llama aislada de soya, es decir, es una proteína netamente concentrada, ¿de acuerdo? Que va a ser ideal para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, pero sobre todo porque es de fácil digestión. Recuerda que por arriba tienes la fibra que va a demorar en digestión y no le puedes dar más trabajo con el tema de la proteína. Si bien es cierto, se quiere mantenerlo lleno, pero también tenemos que tener, ¿no?, un balance, ¿bien? ¿Y por qué de soya? Porque sabemos que la soya es un grano que, si bien es cierto, es una proteína de origen vegetal, se comporta y ¿no? Se asemeja a la de un origen animal, en este caso de la clara de huevo, tanto en cantidad y calidad de proteína, ¿bien? Ahora tenemos la inulina, que es un tipo de fibra que va a hacer lo que es una función prebiótica que va a estimular la propia flora intestinal, regulando el pH intestinal. Ahora tenemos la polidextrosa que va a incrementar las bacterias beneficiosas, por ello va a incrementar la masa fecal, mejorando la consistencia de las heces y facilitando su eliminación. Recuerden que estamos hablando también, en el caso de cambio de heces, nos referimos a que es una fibra, la polidextrosa, insoluble, es decir, una fibra que no se mezcla con el agua. ¿Qué es lo que ocurre? Es que al tomar este complemento con ese tipo de fibra, hay un tipo de fibra que se va a quedar, ¿no es cierto?, en el estómago ahí por un tiempo más prolongado, saciando, pero hay un tipo de fibra que el estómago, prácticamente el sistema, ¿no?, digestivo, le hace como unas cosquillitas nada más nuestro estómago y pasa enterita tal cual como está, sin degradarse, ni digerirse, ni nada,
hasta el intestino. Y es ahí, en el intestino, donde se digiere, donde se absorbe y donde se aprovecha. ¿De acuerdo? Y es por eso que esta es la que cambia, ese tipo de fibra es la que cambia, la que mejora el estreñimiento. ¿Por qué? Porque esta es la que trabaja a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Lo primero que hace es ayudar a dar el peristaltismo intestinal, que significa darle movimiento a nuestros intestinos. Bien, ¿por qué es importante darle un buen movimiento a los intestinos? Porque recordemos que por ahí va a pasar los desechos, es decir, las heces, ¿no? Y si esto no tiene un buen movimiento, eso no va a facilitar que se expulse, ¿no? Rápidamente lo que son las heces. Al contrario, sino que se retengan, ¿bien? No solamente eso, sino que también va a hacer cambios en nuestra masa fecal, no tanto en la consistencia, en el color, incluso, ¿no? De la masa fecal, para que obviamente también sea, ¿no? De mucho más fácil expulsión. La verdad que los pacientes, bien, no logran crear su conciencia, ¿no? Porque mientras que no hay dolor o no le provoca dolor este tipo de enfermedad, ¿no? De malestar que es el estreñimiento, no hay el interés de salir de él, ¿bien? Hasta que no tengan de repente hemorroides, ¿no? Recordarles que, o hacerles ver al paciente que básicamente ustedes deben conocer ya qué es lo que sucede con aquellas personas que tienen, no sé, 1 año, 2 años, ¿no? En constante estreñimiento. Y que hay agregan de repente que hasta incluso usan laxantes ya para defecar, es decir, ya no, su organismo no lo puede hacer solo, sino con ayudín, ¿no? Con el laxante lo hace. Eh, a esto llamamos un estreñimiento severo, un estreñimiento crónico, ¿no? El resultado final va a ser que, en términos simples, ¿no? Está esta persona predispuesta, es un candidato a desarrollar una enfermedad que se llama el cáncer de colon, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿en qué termina el cáncer de colon? ¿Cuál es el tratamiento? Es pues la colonostomía, que es retirarle el pedazo del intestino grueso que viene siendo el colon, desviarlo a una cirugía abierta, un corte abierto, ¿sí? Y la persona tiene que hacer, ¿no? Sus desechos en una bolsita de por vida. Y obviamente tiene que también cuidar su alimentación de por vida, ¿sí? Entonces, de repente hasta que no, el paciente no logre ser consciente de la consecuencia que le provoca no salir de ese estreñimiento, no lo va a hacer. Esa es nuestra función, ¿no? Como personal capacitado, como personal trabajando con esta línea, nuestra función es hacer ver al paciente cuál es la necesidad de salir de ese estreñimiento, por qué si no le provoca dolor debería mejorar este estreñimiento, ¿no? Debe tratar, ¿no? Esta enfermedad. ¿Bien? Ahora también tiene vitamina C que va a contribuir en la reducción del colesterol. Sabemos que la vitamina C ayuda a lo que es el refuerzo del sistema inmunológico, pero también tiene muchos otros beneficios, como la reducción del colesterol, porque si estamos hablando de personas con sobrepeso, obesidad, estamos hablando también de personas con esos indicadores elevados, ¿no? Tanto el colesterol, el triglicérido, también elevado. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes pueden tomarlo y quiénes no podrían tomarlo? Esto está indicado para personas que van a requerir de un aporte de fibra, bien, para mejorar y disminuir el exceso de peso y como habíamos visto tratar, ¿no? El tema del sobrepeso y la obesidad. Y obviamente eso va conjunto, y es conjunto con el plan de alimentación que busca también la pérdida de peso y la cantidad de líquidos, me estaba olvidando. La cantidad de agua que tome el paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos hablado de una fibra que se mete en el agua, ¿no es cierto? Que estamos hablando de la fibra soluble. ¿Cómo la fibra soluble va a actuar? ¿De qué manera va a actuar? ¿Y cómo va a ser su trabajo si tú no ingieres agua, si tú no tomas agua? Bien, entonces tiene que tomar agua el paciente, tiene que lograr por arriba de sus 2 litros de acuerdo a su peso, su edad, ¿sí? Y lo que se hace en este caso es para que logre cumplir eso, indicando siempre a sus pacientes, después o previo a haber tomado el complemento, seguido tomar un vaso de agua más, ¿de acuerdo? Para asegurarnos que la fibra soluble pues se junte con este agua y logre hacer su trabajo, ¿bien? Ahí está. ¿Qué más dice? También para permitir que el sistema digestivo trabaje de forma eficaz, porque sabemos que la fibra les había dicho que
que trabaja a nivel digestivo y a nivel también gástrico y también intestinal, gástrico porque ayuda a la digestión, ¿no es cierto? Ayuda a lo que es también la reducción del colesterol, o sea, de la grasa que tú has consumido, el control de los carbohidratos, ¿bien? Tiene muchas funciones. Y a nivel intestinal, les había dicho al inicio sobre el clean, ¿no? El clean body, la limpieza, porque la fibra tiene ese poder, la fibra insoluble, como se absorbe y se digiere en el intestino, es como una escoba ahí. ¿Por qué? Porque sucede que a veces dañamos nuestra flora intestinal, que son los vellitos que captan nutrientes, ¿de acuerdo? Y a veces cuando están pasando los residuos, los desechos, se va pues con todas las vitaminas y los minerales, ¿bien? O lo contrario, no solamente pasa por ahí, sino que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, nuestro organismo es tan maravilloso que si tú consumes un alimento con aditivos alimentarios, si tú te consumiste una manzana sin lavar, que tenía restos de pesticidas que utilizan en la agricultura, etcétera, de cosas que puedes haber recibido por la boca, sea por la alimentación, nuestro cuerpo no solamente bota lo que ya no quiere, sino también lo que le hace daño. ¿A través de qué? Pues solamente de los desechos, ¿no? De las heces. ¿Y qué haces tú cuando estás estreñido? Estás dañando, justamente por eso se daña el colon, porque el colon, como está reteniendo las heces ahí 48 horas, 74 horas, 76 horas, las horas que las tengas retenidas, están dañando las paredes del colon, esas sustancias, muchas veces sustancias tóxicas, ¿no? O dañinas para nuestro organismo, que justamente el cuerpo las está expulsando, que puede estar en el colon, que puede estar en otras partes del intestino, y ahí está pues la fibra como la escobita, ¿no? Va a barrer los desechos que pueden quedar en las paredes intestinales, ¿bien? Ahora, para quienes no estaría indicado, no está indicado, no se recomienda para personas con bajo peso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que va a mantenerlas saciadas y llenas, y obviamente justamente lo que se quiere es lo contrario, ¿no? Es que tenga un buen apetito, que pueda comer de repente hasta 6 veces fraccionadas, etcétera, etcétera, para recuperar peso. Eso es todo lo contrario. Gastritis, ¿por qué no? Porque en la gastritis se busca el paciente tiene una alimentación, lo que se quiere es rápidamente el proceso digestivo, que el proceso digestivo termine rápido y se haga rápido. ¿De qué manera? De alimentos blandos, alimentos suaves, ¿bien? Por eso es que en gastritis no se utilizan alimentos irritantes como carnes grasosas, fibrosas, que esos toman mucho más tiempo para digerir, tampoco alimentos irritantes de las paredes gástricas como la ají, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere que la digestión sea rápida y obviamente que no se demore, ¿no? ¿Y qué sucede con este Clean Body? Justamente sucede lo contrario, la digestión con la fibra soluble con la que se junta con el agua, se fermenta en el estómago, ahí está demorando en digerir, por eso es que la mantiene saciado y lleno al paciente. Entonces, por eso pacientes con gastritis no pueden tomar, pacientes con úlceras o colon irritable, es decir, cuando ya se ha provocado la enfermedad, bien, no puedes estimular a que el colon o ocurra el peristaltismo intestinal, bien. Tampoco insuficiencia renal, porque obviamente, como expuse al principio, tiene vitaminas y minerales, y la persona con insuficiencia renal justamente cuida la cantidad de minerales, es decir, incluso hasta ¿no? Se elimina, ¿no? Del plan de alimentación, de los complementos nutricionales que utilizan los pacientes con insuficiencia renal, prácticamente no están formulados con minerales, ¿bien? Insuficiencia hepática, pues estamos hablando de alguna de la enfermedad del hígado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el estómago es el que digiere los alimentos fuentes de proteína, ¿sí? Pero quienes lo absorbe, quienes lo almacena, ¿sí? Y quien luego cuando lo necesitas lo va a soltar, va a ser el hígado. Entonces es hacer un trabajo extra al hígado si es que este estuviera enfermo, ¿bien? Como es que tenga ya la enfermedad. También alérgicos a algunos de los componentes, como puede ser la avena, ¿no? Del complemento. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este complemento? ¿No? A ver, Sí, buenas tardes. Disculpe, doctora, sería una consulta. ¿Está contraindicado en diabéticos o sí pueden tomarlo? ya, a ver. Muy buena pregunta, Katy. ¿Por qué les comentaré que un paciente diabético en todo es muy parecido a un paciente que quiere o que está en plan de reducción del peso? Su plan de alimentación es muy similar, ¿bien? Su plan de medicación a veces, ¿no? Para controlar o las enfermedades que tiene, ¿no? También son muy similares, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
Porque el paciente que quiere bajar de peso tiene que disminuir la cantidad de carbohidratos y tiene que cambiar el tipo de carbohidratos. Y el paciente diabético, porque justamente tiene problemas con la insulina, con esta hormona, que obviamente capta la glucosa y utiliza la glucosa proveniente de los carbohidratos, no lo puede hacer. Bien, en este caso, el edulcorante aceptado para los diabéticos es stevia. ¿Qué le estaría faltando a Clean Body para que pueda ser indicado para diabéticos? Stevia número 1 y número 2, recuerda que tienes otro tipo de fibra que es el fibra de avena. Bien, la fibra de avena, si bien es cierto, también está apto para pacientes con diabetes, pero recuerda que tienes fibra soluble e insoluble. Tienes la fibra soluble, aquella que mantiene saciado al paciente por mucho tiempo, ¿verdad? Lo que sucede es que en el paciente diabético, cuando empieza a tomar la metformina o empieza con la metformina y la insulina, va a perder peso, pero rápidamente. La primera y segunda se llegan a perder hasta 4 o 5 kilos por semana. Al mes tú tienes un paciente diabético que inició el tratamiento y ha perdido 15 kilos. O sea, el tratamiento es bastante agresivo, ¿de acuerdo? Tú no puedes darle un complemento que va a prácticamente a seguir haciendo lo mismo. O sea, a seguir manteniéndose saciado y a que siga perdiendo peso. No, más bien todo lo contrario. Por ese sentido, tanto en el tipo de fibra y en el endulzante que tiene, no es apto para personas diabéticas. ¿Bien? Disculpa, tampoco prediabéticos, tampoco. No, prediabéticos tampoco. Ah, ya. Prediabéticos tampoco. Ujú. Ya, gracias. Listo. Ahora el último es el cloruro de magnesio. Sabemos que, como les había antecedido, el magnesio cumple más de 300 reacciones químicas en nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver básicamente en qué partes de nuestro cuerpo interviene este magnesio y qué beneficios nos da. Primero, beneficios al sistema óseo, ¿sí? O sea, la masa ósea. Es necesario para la absorción y el metabolismo del calcio. Este mineral es necesario para que se metabolice el calcio. Bien, también fortalece los huesos evitando lesiones debido a que el magnesio forma el 5% del sistema óseo. Recuerden que también esto va más con el lado del calcio, ¿no? Pero miren, de la masa ósea el 5% también es magnesio. Bien, con esto va a ayudar a prevenir y tratar el dolor también articular. Beneficios al sistema digestivo. Habíamos dicho que existe en el mercado cloruro de magnesio y magnesio tal cual que viene siendo sulfato carbonato, ¿sí? Básicamente es la fórmula química de la cual se extrae este magnesio, ¿bien? Para ver qué beneficios tiene. Tanto el carbonato o el sulfato de magnesio no tienen beneficios digestivos. El cloruro sí, porque está junto, ¿no? Con este químico que viene a ser, ¿no? O nutriente, que es cloro más magnesio, ¿bien? Por eso es cloruro de magnesio. Y esto sí va a tener una función de regular el pH gástrico, incluso, ¿no? En uso constante, ojo, o sea, es decir, que el paciente tiene que tener un consumo prolongado, ¿bien? Va a poder ejercer un poder laxante, ¿sí? Un poder que va a ayudar a tratar o a mejorar, ¿no? Lo que es el estreñimiento también. Y obviamente también cuando hablamos de estreñimiento también hablamos que va a mejorar, ¿no? Es por eso que resulta como tratamiento del estreñimiento, porque va a mejorar el tránsito intestinal, va a darle movimiento a los intestinos, como había explicado anteriormente, barre, pues, ¿no? Muchas veces con los residuos, por eso es que mejora, ¿bien? También beneficios al sistema cardiovascular, que me imagino que es el más conocido que habrán escuchado de repente ya ustedes, ¿no? El magnesio va a potenciar, ¿no? Es potencialmente efectivo para reducir el riesgo de sufrir arritmias, problemas cardíacos, ¿bien? También, ¿por qué? Porque ejerce la protección, el magnesio ejerce protección contra la arteriosclerosis y la trombosis, ¿no? Básicamente, también, en resumen, el magnesio es considerado un mineral cardioprotector, ¿no? Tiene efecto cardioprotector, es decir, que protege nuestro sistema cardiovascular. Ahora, en el tratamiento de la migraña, que eso no es hace mucho que se utiliza ya, ¿no? Como tratamiento, ¿ah? No como preventivos, nada, como tratamiento, ya lo están utilizando en muchos países ya, la parte médica me refiero,
No como nosotros, ¿no? Que prácticamente el complemento lo ven como parte preventiva, ¿no? O a largo plazo, ¿bien? Interfiere en las funciones de la serotonina, que es la hormona que regula el estado de ánimo, es decir, la mantiene más activa, más despierta, más contenta, y obviamente un cerebro más activo es mucho más difícil de que coja pues migraña, dolores o malestares a nivel cerebral. Y con esto va a ayudar a disminuir el dolor, ¿no? Ya sea básicamente de la cabeza y también entendemos que cuando una persona está con migraña, básicamente si hablamos de la cabeza, también interfiere en otras partes o funciones de nuestro cuerpo. Ahora, beneficios al sistema muscular, que es esto justamente habíamos hablado en el collagen, en el colágeno CH más H, es evitar calambres, ya que ayuda a eliminar el ácido láctico que se acumula en los músculos, justamente expliqué, ¿no? Si camino, si corro, ahí está ¿no? El beneficio que nos da el magnesio. Va a ayudar también no solamente a eso, sino a eliminar la energía desgastada pegada en el cuerpo, energía que ya le hemos utilizado, que es justamente la que provoca también sensación de cansancio, ¿bien? Es excretor de toxinas, brindando mayor rendimiento físico, que también lo había comentado. También tenemos beneficios al sistema inmunológico. Recuerden que tiene magnesio y tiene vitamina C y un alto contenido de vitamina C. Asegura, ¿no? Que tengamos nuestro sistema inmunológico reforzado. Bien. Y no solamente eso, sino que la vitamina C, les había dicho que es de los 5 componentes que se necesita para hablar del sistema inmunológico, la vitamina C es el que más trabaja, ¿bien? Y este es el que estimula la respuesta inmune, es decir, cuando el cuerpo va a querer responder ante el ingreso de algún virus, de alguna bacteria, ¿bien? Y eso quiere decir también que va a reforzar la primera barrera de defensa, que son nuestras mucosas, ¿no? Nuestra piel también. Bien, chicos, hasta ahí ha sido la exposición del cloruro de magnesio. El tiempo ya no nos da más para preguntas. Si tienen preguntas, de repente me las escriben yo para poder responderlos. Bien, que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Recuerden que cualquier duda, entonces, en todo caso, me la dan por escrito. ¿eh? Gracias.